Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y en particular a nuestra entrevista de cada semana. Hoy estamos con Stephanie Alenda. Stephanie, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Camilo. Stephanie es doctora en Sociología, es directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y además es autora del libro, editora del libro Anatomía de la Derecha, Mercado, Estado y Valores en Tiempos de Cambio. Y precisamente de esa anatomía es que queremos partir conversando hoy día con Stephanie. Stephanie, entiendo que ustedes entrevistaron a más de 700 cuadros políticos de la coalición oficialista, que es Chile Vamos, para obtener su aproximación frente a distintas sensibilidades y tratar de entenderlo internamente, ¿no es así? Sí, es exactamente así. Aplicamos más o menos 700 cuestionarios a los 4 partidos de Chile Vamos. Es una encuesta que tuvo lugar entre el 2015 y 2016 y nos permitió, bueno, tuvimos una muy buena tasa de respuestas, más del 60%, lo cual es un logro en este tipo de encuestas porque es muy difícil encuestar a élites. Por lo general no suelen responder fácilmente. Lo que nos permite tener unos datos bien robustos para sacar conclusiones sobre los diferentes partidos. Lo primero y más llamativo, ¿cierto?, es que ustedes encontraron que dentro de las divisiones o aproximaciones, podríamos decir, ideológicas hacia ciertos temas, no hay una diferenciación que sea frontera-partido. Es decir, no es que, como uno tradicionalmente dice, aquí está la UDI que es más dura que RN, RN que es más el club de rodeo y Evópoli que es más liberalote, como le gusta decir a la gente del mundo de Carlos Larraín. Dentro de los propios partidos hay divisiones que se repiten, incluso en algunos casos en proporciones bien similares, ¿no es así? Es totalmente así. Vale decir que nosotros construimos ciertas categorías en función del posicionamiento de los cuadros dirigentes. Encuestamos élites, ya se me fue precisar que encuestamos desde el dirigente comunal, local, hasta el dirigente nacional, ¿ya? Por lo que nos da un abanico de posiciones de personas ubicadas en diferentes niveles de la estructura. Entonces, lo que tú dices es así. Lo que vimos es que, y fue la sorpresa, el hallazgo central, que los diferentes partidos tenían una proporción bastante similar de dirigentes que se ubicaban en sensibilidades políticas, las llamamos así, vale decir, en su forma de percibir cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, principalmente. Se ubicaban de manera bastante parecida bueno, los resultados fueron más o menos un tercio de lo que llamamos los solidarios, que podría ser la derecha social que estamos observando a través de liderazgos como el de Mario Desbordes, así que un tercio, que es una minoría igual holgada, estamos hablando que eso lo medimos en el 2016, una mayoría, 55% de lo que llamamos subsidiarios, que sería lo que más se acerca, pero es más complejo en realidad, después podemos volver sobre el tema, al Chicago gremialismo, vale decir, fue la forma de concebir el Estado que se construyó en dictadura, fue un Estado subsidiario, no fue un Estado social, y por lo tanto, digamos, en términos de sensibilidad, las personas que nos respondían que había que focalizar el gasto público y que estaban en contra del aumento de los impuestos individuales, los ubicamos dentro de esta categoría de subsidiarios. Y la tercera categoría minoritaria, 14% más o menos, fue la categoría ultraliberales, que corresponderían a los libertarios, más o menos, ser gente que no quiere saber nada de Estado en la economía, no ven ningún interés en la injerencia del Estado en la economía, vale ser los ultraliberales, ¿ya? Eso. Expliquemos que en el caso de la subsidiariedad, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es una concepción en la que el Estado solo ingresa ahí donde las personas y los privados finalmente no son capaces de lograr un objetivo. Es decir, el Estado llega a apoyar, ¿cierto?, en aquellas áreas donde los privados no han podido hacer X, Y o Z, y eso tiene un correlato funcional con la política pública focalizada, es decir, directamente al que más necesita. Sí, tal como indica la Constitución, es exactamente eso, la focalización del gasto público. Es decir, que en el caso de los solidarios, ¿cómo los mezclarías tú? Porque hoy día los estamos empezando a conocer un poco más porque ellos mismos están hablando de sí, ¿cierto? Claro. Pero, ¿cómo los mezclaron ustedes? ¿Qué elementos de aproximación hacia el Estado definían que alguien tú lo pudieses catalogar como dentro de este tercio solidario?
A ver, los que respondían positivamente a la focalización del gasto público, pero que también respondía positivamente al aumento de los impuestos individuales, lo cual igual podría ser un tipo de respuesta que uno esperaría en la izquierda, ¿cierto? Ujú. Entonces ya la sorpresa es que existiera en Chile Vamos igual un tercio de dirigentes que se identifican finalmente con posiciones bastante cercanas a lo que podría ser la centroizquierda. ¿Ya? Ujú. Y luego, digamos, logramos descubrir esto y se fue agudizando, obviamente fueron posiciones que fueron apareciendo mucho más, fueron cobrando mucho más visibilidad, tanto desde el estallido social como ahora con la pandemia. Y en el caso de los libertarios, ¿cierto? Estamos hablando de gente que en lo fundamental considera que el Estado siempre es una intromisión. ¿Ah? Exacto, Salvo honrosas exacto. excepciones, probablemente el Estado siempre es una molestia. Exactamente. Y lo que hay que decir es también que este grupo, incluso en dictadura, fue minoritario. Nosotros un poco hicimos, yo no soy historiadora, pero trabajamos con un grupo de historiadores, hicimos un rastreo de este grupo y hay corporaciones o una que descubrimos que tenía una suerte de defensa de las tesis, eh, digamos, liberales, ultraliberales, Hayek, etcétera, Ujú. eh, pero digamos no fue la línea mayoritaria durante la dictadura, fueron más bien minoritarios, aunque esta ortodoxia económica tiene un arraigo en la historia de Chile, no es algo nuevo que emergió No. solamente durante los últimos años, hay una posiciones bastante ortodoxas tradicionalmente en la economía chilena. Sin embargo, lo llamativo de estos ultraliberales es que igual haya un 14% de personas que digan que el Estado no tiene que tener ninguna injerencia en la economía. Y eso igual es muy llamativo, es muy chileno esto, digamos. En el tiempo que ustedes hicieron las entrevistas, el fenómeno José Antonio Cast ya existía, pero no existía todavía su partido, ¿no? Exacto, no O existía sea, todavía su partido. Uh-huh. ya, o sea, una parte de esa sensibilidad es probablemente aquel mundo al que él también apela y le habla, más allá de que los haya reclutado o no. ¿No? Exacto, es exactamente, sí, sí, es una sensibilidad mucho más cercana a este tipo de derecha radical que uno puede observar, obviamente, en la derecha actualmente, en Chile Vamos, en el mismo Chile Vamos, hay un núcleo duro de derecha que podríamos llamar más cercano a lo que Herrera llama el Chicago gremialismo, pero tampoco podemos afirmar que esté gobernando actualmente en Chile el Chicago gremialismo, sería afirmar que no hubo ningún tipo de transformación o de evolución desde la dictadura hasta la fecha cuando sabemos perfectamente que no fue así. De hecho, todas las políticas sociales que se aplicaron durante la concertación, los diferentes gobiernos de la concertación, hacen que algunos autores, como Robert Levitsky, que no son precisamente autores radicales de derecha, digan que no se pueda hablar de neoliberalismo para calificar estos diferentes gobiernos, tal como, siguiendo a Roberts y Levitsky, difícilmente se podría hablar de neoliberalismo cuando uno observa la línea que siguió el primer gobierno de Piñera, que fue una línea bastante moderada, a diferencia del Piñera II, el gobierno de Piñera, el segundo gobierno actual, que tendió a radicalizarse, no sé si la palabra radicalizarse es un poco fuerte, pero a adoptar posturas mucho más derechistas en términos programáticos. Eso es muy importante igual para entender un poco lo que pasó en el sector, porque uno tiene en Chile una derecha que se va moderando programáticamente para atraer al votante medio desde un punto de inflexión en el lavinismo. En el 99, en la campaña de Ujú. Lavín, se empieza a hablar mucho más del rol del Estado, se empieza a construir un proyecto que hizo crisis también, que generó conflicto en la UDI, los que defendían la influencia versus el proyecto mayoritario, pero la idea era captar obviamente un electorado amplio defendiendo posiciones mucho más centristas. Y este proyecto de moderación se fue igual, lo podemos observar también cuando Piñera llega por primera vez al poder, con este discurso de la nueva derecha, este planteamiento de Piñera, cuando hace este planteamiento de superar el clivaje izquierda-derecha en el país, en el Sí. diario El País. Entonces, ahí hay ese otro ejemplo de gobernar finalmente traspasando un poco las fronteras identitarias duras de la derecha. Y Sí. obviamente eso genera un conflicto en el sector.
La ¿ya? derecha más dura, de hecho, se refería a ese como el quinto gobierno de la Concertación. Exacto. Y ¿Mm? eso es distinto, ojo, al hecho de tener un proyecto político, que es lo que está haciendo Cristina actualmente, lo que se le reprocha al piñerismo en el fondo, ¿no? A través de diferentes columnas de opinión que podemos leer. Vale decir que justamente hubo una suerte de estrategia para captar, digamos, un mayor número de electores, sin que signifique necesariamente la elaboración de un proyecto político más allá de el gobierno de los mejores, la gestión, la dimensión técnica de la política, etcétera, que es un poco una constante en la derecha desde Alessandri, también lo tecnocrático estaba presente, estuvo presente en la concepción de cómo se tenía que gobernar mucho antes, antes de la dictadura. No, eso no nace antes. Sí. Entonces, eso hacer que este proceso de moderación hay que tomarlo en cuenta para también entender que las cosas son un poco más complejas que decir hay Chicago gremialismo versus derecha social. Es decir, que hay por lo menos tres, como llaman, no sé si llamarlos, no son vertientes, pero digamos tres tipos de grupos, digamos, o tres que serían efectivamente una derecha más dura, que está también en Chile, vamos, que se conecta más con la derecha radical, probablemente también, pero también una derecha a la que está gobernando actualmente, que también está dispuesta a reformar las pensiones y avanzar hacia un sistema mixto que probablemente se parecerá bastante a la propuesta de Michelle Bachelet. En fin, es decir, que hay, una vez más, hay igual posiciones un poco, hay que evitar un poco las posiciones, las caricaturas o las simplificaciones entre Mm. dos grupos que uno no logra observar del todo. Es un poco como cuando Mario Desbordes en una entrevista en The Clinic habla de que hay una diferencia, una posición entre los que creen en la economía de mercado pura y dura, la de la Escuela de Chicago, y los que decimos que se tiene que humanizar el mercado, o sea, que como haciendo esta oposición entre derecha social y derecha económica. Es más complejo, o sea, que la Sí. derecha actualmente de gobierno es una derecha, por supuesto, que trata de defender digamos, algo del modelo económico inicial, digamos, algo sí, del modelo económico, pero lo que no significa que no tenga una dimensión moderada en ciertas necesidad de reformas profundas que se tienen que aportar. Y por otro lado, el tema de humanizar el mercado es la gran temática que uno escucha, también escuchó durante varios gobiernos de la concertación. Entonces, ahí, y se humanizó, de hecho, se humanizó, se avanzó en la reducción de la pobreza, en muchos temas que Chile tenía pendiente. Así que yo creo que hay que ver eso como un proceso. Lo que sí es interesante, creo yo, es que la polarización que estamos viviendo nos impide ver, eh, digamos, esconde finalmente las grandes tendencias del electorado chileno, sobre todo cuando es captado mediante encuestas de opinión, que tienden a ser mucho más moderadas de lo que uno piensa. Vale decir que esta moderación de la derecha, de esta agenda programática, se refleja a su vez en la moderación de la ciudadanía sobre ciertos temas. Los chilenos piden más liberalismo cultural, pero también más Estado en la economía. Un mayor rol del Estado, por lo tanto, pensiones dignas, salud digna, etc. Y eso es finalmente avanzar en una serie de reformas pendientes que tiene Chile, que tienen nada de radical, es decir, que son reformas que uno observa que están ya instaladas en estados de bienestar en Europa. Obviamente no es que Chile tenga que seguir ningún patrón ahí, porque estos estados de bienestar están en crisis, están en proceso de desmantelamiento también. Hay que avanzar probablemente hasta un sistema mixto, pero que no evacúe esta dimensión de economía de mercado que siguen pidiendo la mayoría también de los chilenos cuando uno los va encuestando. Ahora, esta división que tú dices se produce en varios niveles y probablemente tenga mucho que ver con la práctica política. Esta división en pares, esta división en dos, es muy propia de la competencia política. Buenos y malos, los míos y los Claro. otros, y por lo tanto la oferta política, más que ser descriptiva, es prescriptiva en ese entorno. Cuando dice hay dos derechas, una buena y una mala, probablemente el que se ofrece dentro de la buena, ¿cierto? Quiere estar Claro. dentro de la mitad, digamos. ¿Ah? Y lo mismo pasa a nivel de la agregación de preferencias. La práctica política más bien lleva esta división en pares.
Pero existiendo estos tercios, no sé si son tercios propiamente tal, tú dijiste, de todas maneras es mayoritaria en la visión de la derecha. No, claro, no son tercios, no son No, tercios. No, no, no. la cultura Guzmán Chicago sigue siendo mayoritaria dentro de todos los partidos. A ver, sigue siendo mayoritaria, pero se transformó en el tiempo, no es la misma. Claro. ¿Ya? Vale decir que es como una suerte de etiqueta que uno va a ocupar en luchas de hegemonías que se están dando al interior de la coalición para reivindicar o legitimar un proyecto versus otro. Lo que tú decías, lo bueno o lo malo. Es Ujú. como decir, es como si uno planteara que la derecha que está actualmente gobernando es una derecha doctrinaria porque se opone al retiro del 10%. Yo creo que sí, la derecha actual, el ministro de Hacienda, se opone al retiro del 10%, no es por doctrinario, es por pragmático, porque encuentra que es un mal proyecto que tiene efectos, es un proyecto regresivo, es el que tiene efectos regresivos, etc. Entonces, si quieres, el Chicago gremialismo, por supuesto que hay un núcleo en la derecha, no podría decirte porcentualmente a qué corresponde, tampoco ubicarlos de manera muy nítida en las declaraciones que aparecen, pero que sí es acérrimo defensor del modelo de la dictadura, ¿ya? Pero no son necesariamente, aunque la derecha, el segundo gobierno de Piñera haya sido mucho más, haya gobernado mucho más a la derecha que el primer gobierno, vale decir, haya sido mucho más sensible a temas de regulación del mercado y, en fin, no podemos decir que sea digamos, que gobierne con posiciones Chicago gremialistas puras, por justamente el proceso que hemos visto de moderación que sigue presente en la forma en que la coalición está entendiendo o tratando de entender y tratando de llevar a cabo ciertas reformas, entre las cuales la reforma de pensiones, que es todo un tema y que debería avanzar hacia algo, una vez más, un sistema de pensión mixto, que con o sin AFPs, eso la gente lo tiene que decidir, pero ahí estamos hablando de reformas profundas, no estamos hablando de otra cosa. Stephanie, ¿ustedes encontraron rasgos de una vertiente que está siendo cada vez más fuerte en otras derechas o en otros grupos conservadores a nivel Uh -huh. mundial, como es la vertiente confesional y en particular me refiero a la vertiente evangélica, porque nosotros estamos acostumbrados a la derecha confesional entendida como la derecha católica y no cualquier catolicismo, sino que además un catolicismo particularmente elitista, o sea, hay Sí. una distinción de clase. Pero sin embargo, hay una fuerza emergente fuerte del mundo evangélico, que es al revés, viene de abajo hacia arriba, que ya tiene representantes en el Congreso, que han podido salir electos en el caso de Renovación Nacional algunos, e incluso, ¿cierto?, en el caso de la UDI, el senador Moreira, que también Uh -huh. adhiere a lo mismo. Se está haciendo presente en las personas. La pregunta es si existe también como rasgo identitario emergente en el caso de las entrevistas que ustedes hicieron. ¿O crees que esto va a tardar un poco más en llegar al sector de la derecha chilena? Bueno, nosotros no trabajamos específicamente sobre estos representantes evangélicos, ¿no? No los entrevistamos. Y no aparece, por lo tanto, en la encuesta, ser que sí, obviamente, tenemos algún porcentaje de dirigentes que se identifican con la religión evangélica. Sin embargo, no te podría hacer que lo que se ve es que efectivamente está en auge, en aumento, que hay ¿Mm? efectivamente una bancada, en el caso de Renovación Nacional, son quienes apoyaron el proyecto principalmente de retiro del 10%, por lo tanto sería más una derecha social, pero una derecha también que expresa, como tú decías, cierta identidad de clase, ¿ya? Uh -huh. Lo que es otro de los temas que está un poco atravesando la coalición, el hecho de que hay muchos que, por ejemplo, apoyaron el proyecto precisamente porque querían estar a la altura de su origen social. Por ejemplo, está pensando en Erika Olivera, las declaraciones, o varios otros de la bancada de Renovación Nacional que son de clase media o se Uh identifican, -huh. digamos, con la clase media versus esta derecha mucho más tradicional de círculos cerrados, de los mismos colegios que tú estabas mencionando inicialmente. Y obviamente, de todas formas, el peso de la Iglesia Católica se estuvo debilitando también, y eso se refleja a nivel de los cuadros que nosotros encuestamos, y principalmente entre los jóvenes. En el caso de Evópoli, el porcentaje de católicos practicantes es muy mínimo.
¿ya? Hay un pequeño núcleo dirigencial de Evópoli que sí es conservador, digamos es conservador, perdón, es más católico practicante, no podría afirmar que es necesariamente conservador sobre los temas valóricos, pero algunos sí lo son. Y esto refleja estos cambios que estás mencionando. Por lo tanto, Y ahí efectivamente, podría estar, por ejemplo, la explicación de la posición frente al aborto de un partido como Evópolis, ¿cierto? Que al mismo tiempo es mucho más aperturista en casi todos los otros del decálogo de la agenda valórica, mal llamada agenda exacto, valórica. ¿Ah? No, exacto, me refiero a exacto. las libertades sexuales y reproductivas. Exacto. ¿Mm? Evópoli, si hay un sello, es el sello del liberalismo cultural, es de esta forma que se posicionaron al interior de la coalición, sin traicionar en absoluto el apego al mercado, porque son bien liberales en lo económico, pero sí son liberales en lo valórico. Salvo en esa piedra de tope que sigue siendo el aborto, en que efectivamente hay menos dirigentes de Evópoli que apoyan, cuando nosotros preguntamos, nosotros lo preguntamos como legalización del aborto, ya por lo tanto era muy fuerte, era ir un poco más allá de la despenalización, y en el caso de Evópoli, efectivamente, el porcentaje que apoya la legalización es mayor que en el caso de UDI y RN, que mayoritariamente la respuesta es no, pero sigue siendo mayoritariamente Evópoli en contra de la legalización del aborto. Por lo tanto, ahí tendríamos un denominador común, uno de los denominadores comunes de la derecha chilena, que son posiciones comunes sobre no todos los temas valóricos, pero uno en particular, que es el tema del aborto. Ahí se unen. Y luego vimos que eso creó tensiones también en el gobierno en diferentes momentos, por ejemplo, el momento de la defensa del matrimonio igualitario, en que Evópoli tensionó la coalición precisamente porque apoyan el matrimonio igualitario versus la UDI y ahí se tendió, se tuvo que negociar de alguna manera, ¿no? O sea, que ahí en esa época había todavía una forma de resolver los conflictos de manera bastante pacífica, ¿ya? Pero no estábamos en tiempos de crisis y los temas valóricos nunca generan tanto problemas como los asuntos más, si tú tomas el eje Estado-mercado, los asuntos de plata, digamos, ¿no? De redistribución, de qué hacemos con justamente el modelo, ¿ya? Ahora, eso parece ser un poco lo llamativo de este último periodo de posicionamiento de los distintos actores de la derecha, y sobre todo de la derecha que hasta ahora tú has catalogado como la solidaria, porque de alguna forma están rompiendo un cierto acuerdo tácito, en el que uno decía, claro, la derecha estaba en un cierto grado de acuerdo respecto de elementos que tienen que ver precisamente con la administración del mercado y Ujú. de la acción social del Estado, la focalización y otros elementos que son que son homogeneizantes. Claro. Sin embargo, ¿cierto? Hoy día comienzan a haber posiciones que son divergentes en ese sentido. ¿Tú crees que eso va en camino de ruptura o todavía es procesable dentro de la cultura de pertenencia que tiene lo que todavía nosotros denominamos la centro derecha chilena? A ver, depende de cómo se procese. Vale decir que efectivamente esta coalición tiene un gran capital que es su diversidad. ¿Por qué es un capital? Porque le permite hablar al electorado duro, pero le permite también hablar al electorado más centrista, que votaría por la centroizquierda, digamos, ¿no? Pero sin embargo, esto es un arma de doble filo, porque también tensiona la coalición. Y esto Uh es lo que estamos observando actualmente con estos problemas internos que se tienen en Chile Vamos y la dificultad de Piñera de gobernar también se debe en parte al hecho de que tiene que lidiar con estas presiones contrarias, cruzadas, digamos, ¿no? En la medida en que tiene que dejar contentos a Evópoli sobre temas valóricos, bueno, eso fue en el pasado, y -huh. actualmente hay todo este tema en que tiene que posicionarse, efectivamente, tienden a posicionarse, porque no tienen otra, de todas maneras, a favor obviamente de un apoyo importante y que va a ser cada vez más importante a la clase media en contexto de pandemia. Por lo tanto, ahí serían más las posiciones de desbordes a priori que irían ganando, pero no tienen que descuidar, por otro lado, los sectores más duros, que van más bien a decir no pasemos o no hagamos acuerdo con la oposición, un poco la posición de Andrés Salamant al respecto, ¿no? Entonces, el mismo presidente tiene este problema adicional
de tener que manejar esta diversidad. Y esto, la única opción, yo creo que no pasa necesariamente por un cambio de gabinete, porque no solo en sí no solucionaría el problema, sino por un reforzamiento de la coordinación al interior de Chile Vamos y de la dimensión de capacidad de procesar las controversias de manera democrática internamente, con una estructura que permita la gobernanza de la coalición, digamos, ¿no? Lo que no existe actualmente, y que eso se pueda dirimir de manera democrática internamente, porque las posiciones son distintas y variadas. Y sin ese eje, además, ordenador, es lo que vemos actualmente. Cada uno un poco tiende a defender sus propios intereses pensando en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, eso falta, y esto explica en parte la crisis que estamos viendo. ¿Qué rol le asignas al entramado institucional general? Porque uno tiende a pensar de que hoy día puede ser incluso mal visto decirlo, pero los problemas que hoy día enfrenta Sebastián Piñera son, guardando todas las proporciones, muy parecidos a los que en su minuto también enfrentó Michelle Bachelet. Es decir, hay un periodo en el cual, ¿cierto?, la desafección genera una ruptura, finalmente entonces comienza una falta de gobernanza interna importante y también una disparidad entre los objetivos que persiguen los partidos, el Congreso y el gobierno. Entonces, mirando la infraestructura institucional, uno tiende a decir, bueno, nosotros tenemos un tipo de convergencia de coaliciones que es muy funcional, por ejemplo, para las elecciones presidenciales que siguen siendo mayoritarias, ¿cierto? El presidente entre primera y segunda vuelta y por lo tanto hay que aspirar a tener el 50+1 para poder llegar a ser gobierno desde la presidencia. Pero todos los incentivos debajo de eso no son así, son más bien a la dispersión, es decir, pequeños nichos bien cuidados aseguran una participación parlamentaria en un régimen proporcional, como es el régimen parlamentario ahora, ¿cierto? Entonces, se viene produciendo desde algún tiempo como una especie de tensión, de fuerzas que más bien tienden a ir al choque entre estas dos grandes tendencias, la tendencia a coalicionar para ser parte del 50+1 y la tendencia más bien a las identidades, que son múltiples, para tener una participación a nivel, por ejemplo, parlamentario. ¿Ves algo de esa influencia en este proceso de crisis de gobernanza interna? Claro, en realidad lo que creo que está pasando es que este sistema de presidencialismo reforzado que tenemos, la verdad no se lleva muy bien con la crisis que debilitan al presidente. Es decir, que eso para empezar. Y yo creo que fundamentalmente, bueno, se ha planteado mucho y se deberá discutir en el marco también de la nueva Constitución, si no hay que reformar justamente el sistema que tenemos, ¿no? Porque no está muy adaptado a, por lo menos, cuando hay una situación ahí de figura presidencial bastante desacreditada, etcétera, tal como empezamos a verla con el estallido social, el sistema no logra procesar bien la crisis. Y yo creo que se producen esos desajustes, además, con el tema de una mucho mayor fragmentación de los partidos y de la representación en el Congreso, con el tema también de la emergencia de posiciones que se radicalizaron desde el 2011. Ya dejamos esta etapa del consenso centrista que teníamos, aunque haya hablado de toda esta moderación programática, etcétera, pero desde el 2011 entramos en otra etapa, que es una etapa de mucho mayor polarización, que se expresa a través de la emergencia de las nuevas fuerzas políticas que están en el Congreso. Entonces, yo creo que todos estos elementos llevan o van a llevar necesariamente a repensar el andamiaje institucional para que esté funcionando mucho mejor, sobre todo pensando en estos momentos bien complejos en que hay incluso académicos que ponen en duda el hecho de que Sebastián Piñera pueda terminar su mandato. Estamos en esta situación compleja, digamos, ¿no? O sea, eres partidario de aquellos varios especialistas, ¿cierto?, que consideran que uno debiese integrar un poco más de inestabilidad al sistema político de forma tal de sacarla de la sociedad. Es decir, el sistema tiene que ser capaz de reformarse con mayor rapidez, ¿cierto? Rebarajarse, como el caso de los sistemas parlamentarios, ¿cierto? Eventualmente una crisis puede hacer que caiga un gobierno, pero no necesariamente el presidente, y Claro, así. sí, o por lo menos no soy especialista del presidencialismo y por lo tanto no podría
defender una posición, no soy constitucionalista tampoco, Ujú. pero me parece que efectivamente hay reformas pendientes, sobre todo en relación al tipo de presidencialismo muy especial que tenemos en el caso de Chile, porque precisamente estamos viendo que es en parte lo que hace crisis este andamiaje institucional. Y bueno, y si le agregas obviamente el tema de que la Constitución está totalmente, no tiene ya ningún grado de legitimidad, por lo tanto, y a tal punto está a tal punto deslegitimada que uno tiene la sensación de que ya no existe, digamos, ¿no? El Parlamento, de hecho, está tomando el control sobre el Ejecutivo y, por lo tanto, se vuelve realmente muy urgente un plebiscito. Yo creo que esto es, es algo realmente que apremia para salir también de esta crisis de legitimidad de las instituciones a todo nivel. Y obviamente se agrega a esto la crisis de legitimidad de la figura presidencial encarnada en Piñera. No hablo de la figura presidencial en absoluto, como algo absoluto, sino ahí hay esta crisis de autoridad que es muy complicada en un sistema presidencialista como el chileno, Claro, que no en que tienen el como una presidente fórmula de tiene descarte. muchos poderes y por lo tanto ahí uno espera que logre gobernar y que obviamente tenga un poder que se respete como tal. Ujú. Así que esto. Y que debiese representar aquellos elementos donde existe ese consenso mayoritario. Pero hoy día el peso que se le pone a la figura presidencial es ser presidente del Estado, o sea, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la coalición. Entonces, y finalmente lo que sucede abajo es que el mundo es mucho menos parecido a ese que se dividía bipolarmente en el sistema binominal Claro. y en el mundo de la Guerra Fría. Sí, al respecto, hablando de los datos de nuestra encuesta, cuando nosotros encuestamos, lo que era muy llamativo y que nos hacía pensar que Piñera iba a ganar la presidencial, era que se lo identificaba como un referente fundamental transversalmente. Es decir, que uno no teníamos una pregunta de con qué líder usted se identifica y aparecía nombrado sistemáticamente en la mayor parte de los partidos. Así que teníamos realmente una coalición que se ordenaba en torno a su figura y que por lo tanto lograba un poco aunar las diferentes posiciones, ¿no? Interesante hacer esa pregunta ahora. Claro, no, ahora no creo que sea ni siquiera muy necesario, lamentablemente, hacerla, ¿no? Pero es importante porque era un eje ordenador y por lo tanto da la sensación que este proyecto también reformista con el cual llegó al poder durante Piñera I, cuando asumió la primera vez, convencía la mayoría de la coalición, precisamente por todas estas razones que probablemente mencionamos, de que hay una sensibilidad mucho más a nivel de dirigentes, una diversidad mucho más grande de lo que es la derecha actualmente a nivel sociológico también, ¿no? O sea, que hay muchos dirigentes que son de clase media, sí que esta élite cerrada, incluso que uno se imaginaba que eran los típicos dirigentes de la derecha, se empezó a abrir hacia cierto punto lo que se observa en el caso de Renovación Nacional, en que tú tienes más o menos un poco menos de un tercio de la bancada que tiene un origen social, digamos que podríamos llamar de clase media, Uh ¿no? -huh. Entonces, eso te, te implica una coalición mucho más conectada con la gente, necesariamente, porque previene esos sectores, lo que explica ciertas posiciones, entre comillas, ideológicas que se vayan tomando. Es decir, que no hay que reducir lo que uno está observando en la coalición a pugnas entre líderes, como a veces se hizo en los comentarios. Creo yo que hay realmente diferencias de índole ideológica, como no pensando en grandes ideologías, grandes sistemas de pensamiento, no estamos hablando en eso, no estamos hablando de algo, como decir, absoluto, solidificado en ese sistema grande de pensamiento, porque precisamente no hay proyecto político, pero sí estamos hablando de un sentir, de una sensibilidad respecto a las desigualdades sociales, al rol del Estado, que son distintos, que hay matices, no digo, y ojo, no estoy diciendo ahí que hay blanco y negro, que el gobierno, una vez más, es Chicago gremialista, no ve las desigualdades, no les importa, para nada, no es lo que observo en absoluto y lo que no es objetivamente lo que estamos observando. Uh -huh. Pero sí hay obviamente todo un debate interno en torno a
cuanto más Estado en la economía. Y esto, bueno, se tiene que zanjar en la constituyente, digamos, con el proceso constituyente. Nosotros estábamos acostumbrados a una división, a un clivaje, para usar el término más técnico, ¿cierto? Que era muy nítido y que se viene diluyendo hace bastante tiempo. Uno, ¿cierto? Era el dictadura-democracia, que sintetizó en términos gruesos en el sí y el no, y otro el que tú llamas también, que es ideológico, que tiene que ver con la percepción respecto del Estado y otras facciones, pero que incluso ese era mucho más transversal. De hecho, como tú bien señalas, durante un periodo largo, el no administró una parte, ¿cierto?, de los conceptos del sí, el Estado. Y por lo tanto eso ya venía medio imbricado. Hoy día se han tendido a diluir ambos factores. No estoy diciendo que hayan desaparecido, porque de hecho hay muchos que hoy día reivindican la dictadura, como dentro de la derecha más dura, hoy día se avecinan bajes, ¿cierto? Pero no pareciera que va a ser el clivaje dominante para entender las grandes divisiones de la política que vienen adelante. ¿Cuál crees tú que sí se está constituyendo en ese clivaje, en ese divisor, 50 y 50, que no es solamente la lógica de izquierdas y derechas y no es solamente la lógica de dictadura-democracia? Bueno, lo que observamos es que la identificación con los partidos y con la izquierda-derecha está en el suelo. Ya eso está. Por eso también que hay incluso la derecha que trata de captar al electorado centrista, precisamente porque lo ideológico perdió relevancia, y eso no solamente en Chile, sino en el mundo. Tú ves a un Macron en Francia y tú entiendes perfectamente que la política ya no se piensa de manera tan rígida en torno a izquierda versus derecha. Ya, para empezar. En el caso de Chile, efectivamente, el clivaje dictadura-democracia estuvo ordenando el paisaje político durante muchos años. Uno podría decir que con esta alternancia, la llegada de la derecha al poder con el primer Piñera I, se planteó claramente una superación de ese clivaje y se terminó de encarnar en Evópoli, que tiene este doble sello, un sello liberalismo cultural, que ya mencionamos, y un sello también de superar ese clivaje dictadura-democracia. Entonces, no veo que este clivaje esté actualmente atravesando o partiendo la coalición. Y digo otro ejemplo más justamente para ejemplificar esta idea, es que cuando se dio el debate hace un par de meses sobre el número de dirigentes de Chile Vamos que iba a votar a favor del rechazo versus los que iban a votar por el apruebo, precisamente el mismo Desbordes dijo: esto no va a quebrar la coalición, solamente son dos posturas tan legítimas, y se veía perfectamente que no significaba que quienes iban a apoyar el rechazo necesariamente eran los pinochetistas. No se está pensando de esta forma las cosas. Por lo tanto, si ya no tenemos tanto ese clivaje operando, que ojo, quiero ser ahí clara, no significa que este clivaje no se pueda reactivar, ¿ya? Los clivajes van y vienen, todo eso es muy dinámico en función de lo que pasa a nivel del juego político. Es decir, que podría perfectamente reactivarse un clivaje pinochetista si estuviéramos, vale decir, un clivaje, no dictadura, o no sé cómo llamarlo, pero ¿Sí? un clivaje de derecha dura, Más muy dura, autoritario, digamos, autoritarismo como forma. tal cual, más autoritario, si tuviésemos una situación de recrudecimiento de la violencia, etcétera, que tendría también un efecto en la reorganización de ciertos grupos de derecha, ¿ya? Y de hecho, si la aspiración es parlamentaria, el 15% de gente que esté de acuerdo con eso te alcanza para tener una bancada. Bueno, pero digamos que actualmente lo que tenemos, lo que se observa, digamos, lo más llamativo, diría casi, es el hecho de que tengamos un clivaje, un poco un clivaje de clase que esté reflotando. Y eso desde el estallido social, en que se tiende a leer cada vez más la realidad como una oposición entre el pueblo y los ricos, lo que dio lugar a muchos análisis sobre el populismo. Hay algunos que empezaron a preguntar si iba a aparecer en algún minuto un líder providencial, pero no apareció, o por lo menos no todavía. No suficientemente carismático todavía. No sé, pero en todo caso, eso es uno de los, creo yo, lo más llamativo de los últimos meses, ¿no? Esta revitalización de este clivaje de clase que vemos operar
incluso al interior de los partidos políticos. Interesante, incluso a nivel de la derecha también, ¿no? Entonces, contrario a lo que creen los poderes fácticos, probablemente esta apertura de ciertos sectores de la propia derecha a encarnar valores que están en otras clases sociales termine siendo más una tabla de salvación que una tabla de perdición. Depende cómo se lo mire. Claro, claro, totalmente, totalmente. Así que hay que ver cómo esto va evolucionando, pero por ahora es, a mi juicio, el clivaje más que llama más la atención, ¿ya? Más que un clivaje autoritarismo-democracia que por suerte parece superado, pero ojalá se mantenga en la superación que uno está observando. Sí. Stephanie, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. El tiempo se nos hace demasiado escaso, pero como tú dijiste, los clivajes son dinámicos y por lo tanto podemos seguir analizando cómo se van moviendo, sobre todo si es que este clivaje emergente de clase sigue manifestándose. Va a ser muy importante ver cómo se comienza a dividir estas distintas sensibilidades de la propia derecha. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, todos los auditores de Comando Jungle, gracias por siempre acompañarnos, por compartir y por comentar. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.